De laico a laico, compartiendo la fe católica. Palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz. Todos los lunes a las 8 de la noche. El Confesionario. Todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena. Todos los miércoles a las 6 de la tarde. Pescador de hombres. Todos los jueves a las 6 de la tarde con Adán Mata Manzano. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón. Todos los jueves a las 8 de la noche. Mujeres de Fe. Todos los lunes a las 5 de la tarde con Dalis María Aguayo. Reflexiones del Evangelio. Todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranquillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, compartiendo la fe católica. Palabra es la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Hola, muy buenas tardes a todos los que desde sus dispositivos nos escuchan y están atentos aquí a esta transmisión de este, pues ya, tercer programa. Es un gusto saludarles, su servidor, el licenciado en Filosofía, Adán Mata Manzano, está con ustedes, Dios mediante, en esta secuencia de la historia de la Iglesia en los papas. Pues de igual manera, una disculpa por no haber estado la semana anterior, pero ya ven que esto de la salud, pues a veces está fuera de nuestras manos. Muy importante todo esto que platicamos, sobre todo para aquellos que desean conocer un poquito más acerca del gobierno de la Iglesia Católica. Aquí estaremos compartiendo, como ya lo hemos venido haciendo, anteriormente en los programas, acerca de la información de los papas. ¿Sí? El día de hoy le va a corresponder a San Cleto, Papa. ¿Sí? Pues muy bien, seamos bienvenidos aquí a este programa de nueva cuenta y pues vamos a lo que nos corresponde. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, nosotros mencionábamos una secuencia, perdón, una secuencia que inicia con San Pedro y pues se continúa con San Lino. En este momento, pues San Cleto o Anacleto sería el tercer papa de la historia, ¿sí? En este sentido, el primer detalle pues es ese, el nombre. Muchos habían pensado que se trataba de dos personas, pero dentro de los estudios y dentro de las observaciones, perdón,
de las observaciones dadas de un tiempo a la fecha, pues se ha dado cuenta que es exactamente el mismo papa, ¿sí? Eh, Muchos le han dado el origen ateniense por la cuestión del nombre, ¿sí? Y este personaje fue uno de los que dentro de toda la comunidad de fieles estuvo cerca con San Pedro. Eh, Recordemos nosotros que ya habíamos hecho una mención acerca de que las primeras comunidades cristianas tenían pues prácticamente en común dos cosas que se venían perpetuando prácticamente desde la ascensión del Señor, que era la fracción del pan y las oraciones. ¿Sí? Algo que distinguía totalmente a esas comunidades era precisamente el fervor que mantenían en estos dos eventos, ¿sí? La fracción del pan y las oraciones. Nosotros, en nuestra vida común, en nuestra vida católica, nos damos cuenta que asistimos a misa, hacemos las oraciones, rezamos, pero a veces el tedio, a veces el cansancio espiritual nos sobrepasa o nos trata de sobrepasar, si es que lo podemos ver de esa manera. No es nuestra naturaleza, ¿sí? Pero a veces dentro de la propia humanidad nosotros nos damos cuenta que sí, en ocasiones es necesario estar viendo aquello de lo cual hablamos, ¿no? Es necesario estar palpando aquello de lo que nosotros pues platicamos o de lo que nos platican. Me gustaría verlo, me gustaría tocarlo, saborearlo, ¿sí? Escucharlo. Somos como seres humanos pues muy dados a las sensaciones. Sin embargo, pues bueno, el alma, nuestra naturaleza divina, sí, porque también compartimos la naturaleza divina gracias a Jesucristo, sí, es la que busca precisamente el fin, sí, el fin desde donde nosotros hemos salido, ya que no hay que olvidar que somos de Dios, salimos de Dios y a Dios vamos a volver. Entonces, este tedio que menciono a veces nos pega porque o una de dos, no estamos acostumbrados a tratar con lo divino o a veces quizás nos cansamos de la realidad divina, ¿sí? En su momento pues puede ser válido, digo, o sea, yo creo que en alguna de nuestras crisis existenciales, pues sí nos hemos dado a la tarea de ser observadores de esa parte, ¿no? Como que Dios no me oye, como que Dios no me escucha, como que Dios a lo mejor ni caso me hace, ¿sí? Pero solamente son a veces trampas del enemigo, ¿sí? Para poder desestabilizar nuestra fe y desestabilizar pues nuestras propias creencias personales. Entonces, decía por ahí en alguna historia de Santa Teresa de Jesús que ella también sufría de este tedio espiritual. Santa Teresa de Jesús, cuando asistía con sus hermanas a la capilla a hacer oración, hubo un momento en el que ella, para distraer la mente y para pues echarla a correr, se ponía a contar los mosaicos del piso. Sí, nos damos cuenta que los mosaicos de las iglesias o de las capillas a veces tienen pues varios adornos, a veces son chiquitos, a veces son grandes. Ella se ponía a contar los mosaicos del piso para que se pasara ese tedio, ¿sí? Ese tedio espiritual, pues cosa que fue tratando y evolucionando. Entonces, no por ser lejana quizás dentro de la etapa histórica esta reunión de los primeros cristianos, pues deja de ser importante, ¿sí? Sencillamente porque si nos damos a la tarea de ser observadores, a lo mejor pudiéramos decir que pues estaban casi cerquita de los hechos de la cruz, de los hechos de la resurrección, de los hechos de la asunción, tenían quizás la fe viva, ¿no? Pero yo creo que esa tarea no es una tarea histórica, ¿no? Sino es una tarea operante. La fe se mantiene o la fe se debe de mantener tarde que temprano, más antes, más ahora, más después, ya que la fracción del pan sigue, las oraciones siguen, ¿sí?
y se repiten y se actualizan tal cual sucedieron en aquel momento, ¿sí? Hay personas que ven lejanísimo todo aquello que se dice, ¿no? En la escritura, aquello que se dice de los apóstoles, aquellas actitudes y aquellas actividades, ¿sí? Pero yo creo que es importante pensar que es tarea también de nosotros reavivar la fe que se nos ha depositado, ¿sí? Para poder contemplar el milagro, pues, de Dios y el milagro de lo divino, ¿no? Entonces, en este sentido, Cleto, pues era una de las personas que se encontraban cercanas a San Pedro, ¿sí? De igual manera, en esas pequeñas comunidades, o al menos en donde estuvo San Pedro, pues recordemos que pues es obispo, se dio la tarea también, me imagino yo, eso es también opinión personal, me imagino yo, que de seleccionar a aquellos que tenían una fe más firme, una fe más afianzada, como la que él en su momento pues le proclamó al Señor, ¿verdad? Y él mismo también, el mismo Señor le reconoció. Entonces, eh, este papa, Cleto, se vuelve pues uno de los principales discípulos y colaboradores de San Pedro, ¿sí? Sobre todo ya posteriormente en el pastoreo de esas comunidades. Y yo quiero pensar, yo quiero imaginar que cada delegado o cada encargado de esas comunidades pues rendía ciertas cuentas, ¿no? Ciertas informaciones, en este caso, pues por ejemplo a Pedro y así sucesivamente, ¿no? Y después a San Lino, después a San Cleto, dependiendo pues de las circunstancias. No hay que olvidar que estamos en pleno imperio romano, estamos en plenas fiestas romanas, paganas, de un tipo, de otro tipo. Entonces, los cristianos pues van a sufrir estos embates, ¿no? De los emperadores griegos, perdón, romanos, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí el ejemplo primordial es el de Cristo buen pastor, ¿no? Yo creo que quedó muy claro el ejemplo que se había platicado sobre la visión que tuvo San Pedro de Cristo regresando por la misma vía Apia a Roma, ¿no? Con una cruz. Entonces, ¿qué le dice San Pedro al Señor, ¿no? ¿A dónde vas? La frase latina, pues es Quo vadis. Entonces, esa frase latina, pues le causa impresión, ¿no? Esa frase que le dice, ¿no? Voy a Roma a ser crucificado de nuevo. Yo creo que esta es la tarea final de la evangelización, la tarea final de la catequesis, el testimonio y el ejemplo, ¿verdad? De la persona. Yo creo que a veces sale sobrando las frases bonitas, salen sobrando todo tipo de, pues, de escritos quizás. Por ejemplo, se me ocurre pensar, ¿no? A veces vemos por ahí post de Facebook, vemos post en redes sociales de frases de la Sagrada Escritura, de frases pues comprometidas con la fe, a lo mejor a veces no de la Biblia, a veces de la patrística, a veces de los santos padres, a veces de algún documento de la iglesia, ¿sí? Y quizás dentro de lo que nosotros vemos, pues a lo mejor lo que entendemos, no lo entendemos todo, ¿verdad? Entendemos una parte y quizás el que la postea, pues a lo mejor o lo entiende todo o no entiende nada, ¿no? A veces es parte de la moda y de la inercia actual colocar frases motivacionales que a veces uno ni siquiera vive, ¿sí? Empezando por mí quizás. Entonces, esta situación va degenerando, ¿no? Yo creo que a veces por eso toda la comunidad y toda la cristiandad católica es fácilmente juzgada por eso, ¿sí? Porque en primera no conocemos todo lo que nuestra fe atañe, ¿sí? No tratamos de hacer vida lo que nosotros tenemos y lo que nosotros poseemos. Y pues remata con el ejemplo personal, ¿no? Que a veces de manera de voz popular siempre es, ¿no? Ah, pues mira, y eso que va a la iglesia, ah, mira, y eso que comulga siempre, ah, y eso que siempre reza el rosario, ¿no? O sea, cosas de las cuales a veces el enemigo se enorgullece, ¿no? Y desde ahí, a veces desde quizás una catolicidad tibia, pues logra dividir, ¿sí? Logra dividir a veces nuestra propia familia quizás,
y a veces pues aquellos que están cerca de nosotros, ¿no? A veces tenemos toda la intención de ayudar, como en las comunidades cristianas, ¿no? Acercar a la fe, pero a veces quizás nuestros propios ejemplos pues no logran convertir pues a las personas o a la persona que tenemos en la mira, ¿no? De llevarla a la fe, de llevarla a que redescubra pues la grandeza de nuestra madre iglesia y la grandeza que nos envuelve como católicos. Entonces, todo de cierta manera va conectado, ¿no? Aquí, en el caso de San Cleto, eh, tanto él como los posteriores papas, ¿sí? Van a conocer un documento también muy importante que va a ser la doctrina de los apóstoles, ¿sí? La que pues es como un tipo corpus, un tipo documento en donde encierra elementos litúrgicos, elementos morales, elementos éticos, elementos pues de carácter formativo, ¿sí? Que se llama la Didache, ¿sí? Yo creo que este documento en su conformación inicial sirvió como la catequesis pastoral, ¿sí? De los obispos. Entonces, esta catequesis tenía que servir pues precisamente para que oyendo la gente preparara su corazón, lo dispusiera y a lo mejor en su momento viniera la conversión. Si somos también ahí observadores, yo creo que muchas personas, varios de los papas, algunos de los obispos, algunos que conocieron a los padres apostólicos, pues fueron conversos, ¿sí? Y yo creo que una conversión en estos tiempos no es tan fácil lograrla, ¿sí? Sencillamente porque parte del ejemplo. Si el ejemplo no arrastra, la conversión no se va a dar, ¿sí? Claramente tiene que haber una iniciativa personal, ¿sí? Se ha dicho que Cleto pues es también un converso, como lo fue San Lino. Entonces, si el corazón no se dispone inicialmente para que la persona pueda empezar un nuevo camino, entonces no va a haber un progreso total, ¿sí? Aquí en este caso, yo pienso, y esa es también opinión personal, que tanto el ejemplo de los apóstoles, ¿sí? Porque cada quien en una zona y en un área específica, como también la plática inmediata de los hechos de Jesús, la catequesis inmediata de que ellos lo conocieron históricamente cercano, ¿sí? Fue sustancial para la conformación de las comunidades cristianas, ¿no? Y ya obviamente en su proceso, pues vinieron las personas que se fueron agregando y que pues obviamente a lo mejor sí escucharon o no escucharon sobre Jesús, ¿sí? Decían los emperadores romanos, ¿verdad? Una persona que anduvo por ahí y que tuvo un grupo de seguidores y que se decía llamar el Mesías, ¿no? Entonces, ese grupo de personas que fue creciendo en estos primeros siglos nos da a saber el poderío que tenía precisamente la fracción del pan, las oraciones, el ejemplo y sobre todo el modelo de vida, porque ya hay caracteres morales y hay caracteres éticos que por lo menos una sociedad romana en su mayoría, quizás en los niveles de la opulencia, pues no vivían, ¿sí? Empezando, digo yo, por los emperadores romanos, ¿sí? Obviamente había una fiesta degenerativa de carácter sexual, desmoralizante, de bebida, ¿sí? Todo esto obviamente bajo el tono y el poderío del emperador, que él mismo se autonombraba como Dios en la tierra, ¿no? Entonces, cuando Pedro es martirizado, pues sucede Lino y después de Lino, pues viene Clemente. Y yo creo que en esta parte también es importante recalcar que varios de ellos pues sufrieron el martirio, ¿sí? Entonces, no hay que olvidar que el martirio pues es siempre un ejemplo y un símbolo de la grandeza divina, tomando en cuenta que el primer mártir pues es Jesucristo, ¿no? Y aquí también lo importante y lo más curioso es que solamente el martirio se los da Cristo a quien Él elige, ¿sí? Y sobre todo, aparte de elegir, a quien lo prepara, ¿sí? Hubo personajes en la historia que quisieron con el alma y la vida ser mártires, pero el Señor no lo dispuso, ¿no?
Uno de ellos pues era Orígenes, ¿no? Un personaje también de los tiempos posteriores, también rico en documentos, rico en teología, que él también anheló con el alma y la vida ser mártir y con este ejemplo pues entrar en la casa del Señor, pero pues no, no se pudo, ¿no? Entonces, en estos tiempos convulsos y difíciles, también hay que hacer mención de que se van adaptando las medidas básicas. Y digo medidas básicas porque son medidas morales que yo creo que todos podemos hacer, ¿no? Por ejemplo, este papa se dedica ya en su papado a socorrer a los necesitados, dando limosna, ¿sí? Yo creo que eso es parte básica de una, eh, pues de la caridad, ¿no? A veces queremos relacionar todo también en la parte económica, ¿no? Quizás es más, sí, pero en el hecho mismo de que tú te puedas desprender de algo tuyo y poder dárselo a alguien que no lo necesita y sobre todo con el fin de que no esperes tú la vuelta, ¿no? De ese favor, yo creo que ahí reside también la grandeza de tu dádiva, ¿sí? El pobre espera pues muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo dentro de tu propia pobreza, yo creo que tu grandeza y tu riqueza es eso, poder dar lo que quizás tú también no tienes, ¿no? Y a veces la caridad siempre se malentiende. Y sobre todo en estos tiempos en donde las redes sociales pues son bárbaras, sí, arrasan bastante, ¿no? Entonces ahorita la caridad a veces se malentiende de tal manera que yo soy capaz de poder grabarme dándole mi dinero, mi dádiva, mi bien a alguien y presumirlo en redes sociales, ¿sí? Yo creo que sabemos bien que todo lo que tú das, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, y yo creo que el mérito no radica en mostrarlo al mundo. Sí, a lo mejor si tienes una intención específica, sí, a manera de ejemplo, a manera de experimento social, pues a lo mejor sí, pero de ahí en más, mostrar lo que tú das y compartir lo que tú das para que todos lo vean, ya estamos entrando en un ámbito que no es bueno, sí, y eso a veces las redes sociales pues nos han demostrado que podemos errar y caemos en varios errores de carácter moral, sí. Bien, entonces también San Cleto es el primero que se encarga de alentar, escribir y alentar a las primeras comunidades cristianas con cartas, ¿sí? Precisamente por la cuestión de la persecución. Yo creo que si nos damos cuenta, siempre una carta, sea de quien venga, siempre va a alentar. Bueno, obviamente ahorita ya tenemos redes sociales, ya tenemos mensajes inmediatos, pero al final de cuentas sigue siendo un texto y yo creo que a manera de texto, a manera de carta, siempre te va a alentar el mensaje que te manden o que te llegue, ¿sí? Y sobre todo en tu situación particular, ¿sí? Desde una depresión, desde un ánimo, desde feliz, de que estás contento, si alguien te lo reconoce y si alguien sabe lo que estás pasando, yo creo que escuchar, ¿sí? Bueno, leer. Ahorita digo escuchar porque pues me acordé de los mensajes de mensajes de voz, perdón. Sí, yo creo que eso también te alienta bastante. Entonces, imagínate o imagínense eh, que alguien, ¿sí? Como el Papa, te mande un texto, te mande una carta a ti, comunidad perseguida, ¿sí? Por los emperadores, por los enemigos, por quien fuera, en donde te alienta a que no decaigas, a que sigas luchando, a que Él está contigo, a que Cristo no te ha dejado solo. Yo creo que es un aliento bastante fuerte y yo creo que me atrevo a decir también lo que les dio el valor de seguir en la lucha, ¿sí? Porque no hay que olvidar que la cristiandad y el cristiano ha estado y estará llamado siempre a luchar y a batallar, ¿sí? Eso lo mencionaba San Agustín, ¿no? Entonces, ¿qué eventos le tocan en su papado a Cleto? Pues obviamente vive años de paz a la par del emperador Vespasiano, ¿sí? Y después viene su hijo, ¿no? Tito. Le toca un periodo de tranquilidad. Entonces gobierna de cierta manera, pues tranquilamente, ¿sí?
pero pues también le tocan eventos de carácter difícil y catastrófico. Sí, por ejemplo, le toca la destrucción de Pompeya por la cuestión del volcán, ¿no? El Vesubio. En este tiempo, pues obviamente Pompeya no era tan grande, pero obviamente sabía la gente que tarde o temprano el volcán pues iba a hacer erupción. Entonces, me parece que la historia menciona que son 3 metros aproximadamente de lava y desechos que lanza el volcán. Entonces, cubre todo el territorio, ¿sí? Y pues deja a pues prácticamente a la mayoría de la población enterrada, ¿no? Pues muchos quedaron en posiciones pues acostados, queriendo huir en sus actividades normales, unos quedaron sentados por ahí en la silla. Entonces, le toca un momento difícil para la cristiandad y pues para la Roma misma, ¿no? Entonces también ve en su papado, ve surgir el edificio pues más icónico de la cristiandad, ¿sí? Este edificio icónico de la cristiandad y de la Roma pagana, porque pues prácticamente estamos a la par, va a ser el Coliseo, ¿sí? Que pues obviamente su nombre común es el anfiteatro, el anfiteatro Flavio, ¿sí? Recordemos también que el anfiteatro Flavio, en este caso el Coliseo, pues es un elemento primordial de los festejos de las, precisamente, ¿verdad? Vaya lógica, de las fiestas paganas de los emperadores, ¿sí? Desde las luchas de gladiadores, ¿sí? Desde pues prácticamente pleitos con las fieras, ¿verdad? Con los leones, ¿sí? Y obviamente, pues era el lugar quizás más complicado en emociones, porque obviamente toda la gente iba ahí prácticamente a ver sangre, ¿sí? En su momento quería ver sangre. La gente, pues yo creo que más tarde, más temprano, siempre se ha dejado llevar por las sensaciones, se ha dejado llevar por las emociones. Entonces, si sabemos y conocemos el poder de convocatoria que tiene el emperador, pues el primero que se manifiesta pues es el miedo, ¿no? La convocatoria por el miedo. Si no vas, se te hace esto, si no estás, se te hace esto, si no se hace esto, va a haber sanciones. Entonces, sí, era un gobierno teocrático, sí, era un gobierno muy, muy duro, pero obviamente también hay que pensar en el tipo de gobernantes que se tenía, sí, porque yo creo que tanto los hubo buenos como los hubo malos. Sin embargo, dentro de lo que se menciona de la historia, yo creo que Roma, al menos dentro de la cristiandad y al menos dentro de lo que nosotros nos corresponde como la catolicidad, muchos se comportaron pues de maneras no tan gratas, ¿sí? Sobre todo por las maneras tan difíciles que tenían de tratar a las personas y sobre todo los castigos que les propinaban, pues fueran a los cristianos o no cristianos, los no cristianos que no se sometían pues a las normativas específicas de las leyes que se tenían, como a los cristianos, ¿sí? Yo creo que un evento difícil es también, no tengo ahorita el nombre, no me acuerdo qué emperador es, persigue una comunidad de cristianos, a un grupo de cristianos, y dentro del Coliseo los crucifica, ¿sí? Dentro del Coliseo los crucifica y les prende fuego a las cruces. En este evento, obviamente, haciéndolo similar a su Salvador, ¿no? Porque pues era lo que clamaba la comunidad de cristianos, pues que su Salvador había muerto en la cruz. El emperador dijo, bueno, pues entonces vamos a hacer que mueran como su Salvador, a ver si viene a salvarlos, ¿no? Y yo creo que ha sido esa la consigna que se ha repetido en toda persecución, desde el tiempo de los romanos hasta la actualidad, quizás la más reciente, la de 1926. ¿Cuántos de los soldados, cuántos de los del pelotón o cuántos de los generales que se dieron a la tarea de llevar a cabo las ejecuciones no dijeron ese tipo de frases, ¿no? Pues bueno, vamos a ver si viene su Dios a salvarlos, ¿sí? A ver si los salva de la muerte, a ver si los salva del infierno.
Entonces, a lo mejor pudiéramos decir que se ha repetido la figura, ¿no?, del emperador romano hasta la fecha actual. Ese egocentrismo y esa personalidad, de cierta manera, pues, pues no digo, no puedo decir que es fuerte, ¿no? Quizás la más débil, la que llevó pues al martirio y a gozar de la compañía de Dios, pues a varios de nuestros compatriotas, nuestros congéneres en la fe, ¿sí? Y recordaba ahorita pues una cita del Apocalipsis, ¿no? Toda la comunidad de mártires, ¿no? Ahí en el cielo con el Señor, vestidos de blanco, con las palmas del martirio, que repiten y repiten, ¿no? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿No? Y pues el Señor les dice, ¿no? Hasta que se complete el número de los elegidos. Entonces, sencillamente el cristiano y su vida, pues es una, a lo mejor a ojos humanos es una complicación, pero como decía San Agustín, y lo repito, es una vida de batalla y de lucha, ¿no? También como lo reconocería San Ignacio de Loyola, que pues también la historia lo tiene por el gran batallador, ¿no? Bien, entonces decíamos nosotros que en ese lugar destinado pues a los juegos, que es el Coliseo, pues también, también recordé que hubo un emperador que metió también una comunidad de cristianos al Coliseo. Y en su momento dejó salir pues al grupo de leones, ¿sí? Tenían varios leones enjaulados, entonces, pues los dejó a su suerte, ¿no? Entonces, y yo creo que estas escenas, si las viéramos en vida, con el simple hecho de verlas antes de que cometieran, por ejemplo, los leones el acecho, yo creo que nos convertíamos si no fuéramos cristianos, ¿no? Bien, entonces, ahí mismo anteriormente en algunos momentos actuales, no puedo decir si ha sido siempre, es el lugar en donde se ha presidido el Via Crucis, ¿sí? Es el lugar donde se ha vivido el Via Crucis, ¿sí? Y curiosamente, pues, como de un momento pagano pasó a un momento cristiano, ¿no? Entonces, después de la persecución, les digo, fueron persecuciones esporádicas, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que estamos, no sé, en el año 50 hay una, en el año 55 hay otra, en el año 57 hay otra, ¿sí? Dependiendo de los emperadores, así se fueron dando las cosas. Entonces, en esta situación, después de la persecución, ¿sí? Lanza contra ciertos grupos de personas, ¿sí? eh, pues como una reprensión, ¿sí? Como una reprensión de que deben de convertirse al Señor, ¿sí? Porque de cierta manera, si no nos convertimos, pues nos puede ir mal, ¿sí? Viviendo una vida pues pagana, ¿no? Sí, yo creo que fue complicado poco a poco trabajar la conducta de ciertos grupos de personas, y no me refiero completamente a los grupos de católicos, bueno, de los católicos nacientes, sino de los que no lo eran, pero que les llamaba la atención el ejemplo de los cristianos. Entonces, no puedo decir que los que estaban fuera del grupo de católicos, pues no llegaron a escuchar enseñanzas, no llegaron a escuchar de oídas qué se decía o qué decían ellos. Entonces, de manera indirecta, era un llamado a la conversión, ¿sí? A llamado a la conversión para que, pues obviamente, si no se hacían católicos, pues por lo menos tuvieran una vida buena, ¿sí? Y sabemos bien que en el tiempo y en el lugar de Roma, pues también un evento común era pues, la infidelidad. Y no digo que no lo sea el día de hoy, pero recordemos que era un libertinaje excesivo, pues instigado por los mismos emperadores, porque a final de cuentas se creía mucho en los dioses, se creía mucho en las fuerzas, se creía mucho en las energías, se creía mucho en varios de estos eventos que en el tiempo actual, pues los vemos transformados en la New Age, los vemos transformados en el yoga, los vemos transformados en las mezcolanzas que tienen ahorita, pues, la modernidad, que tiene y usa la modernidad, ¿no? Entonces, los emperadores romanos
también revierten pues ese tipo de llamadas, ¿no? Entonces se les acusa pues a varios grupos de los cristianos, ¿sí? Entre ellos pues algunas de las comunidades, no sé si todas, pero sí algunas de las comunidades que regía el, ¿sí? De no adorar a los dioses del Estado, ¿sí? Sabemos que el mismo Estado era prácticamente Dios. Entonces, quien no adorara a los dioses del Estado, quien no adorara pues prácticamente todo lo que Roma decía o todo lo que el emperador decía, comportaba la pena capital, ¿sí? Y obviamente, pues sabemos qué trae como consecuencia este suceso, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, es un estira y afloja, es una lucha constante entre la fuerza divina y la fuerza humana, ¿sí? Muy, muy humana, pero sabemos también que dentro de la cuestión humana a veces se anda colando por ahí el enemigo, se anda colando el demonio, ¿no? Es importante saber que la conformación de la cristiandad sí fue muy dolorosa porque tuvieron que morir varias personas, ¿sí? Desde el martirio, desde el sacrificio, ¿sí? Para que la iglesia pudiera tomar forma, y no que no tuviera, ¿no? Pero que tomara forma poco a poco dentro de lo que es ya la institución como la tenemos hoy. ¿Sí? Y sabemos que también la crítica va a venir desde allí, ¿sí? Que no se cumple lo que se había hecho desde el principio, que así no era en el principio, que esto no se decía en el principio, ¿sí? Quizás a lo mejor dentro de las adaptaciones que se han venido dando dentro de nuestra amada iglesia, pues obviamente cada lugar y cada región la ha tomado a cuenta, ¿sí? No podemos hablar que todo sea igual aquí como en África, que no sea todo igual en África como en Italia, que no sea igual en Italia como en Turquía, ¿sí? O sea, hay elementos, ¿sí? Pero en esencia no se ha cambiado absolutamente nada. Entonces, eso es también algo por lo que siempre también se nos ataca, ¿no? Sobre todo nosotros en pláticas hemos escuchado bastante ese tipo de comentarios, ¿no? O comentarios fuera de lugar, ¿no? Que los sacerdotes se casen, que el Papa debe permitir ciertas cosas, sí, pero sabemos que se habla desde el sentimiento y se habla desde el desconocimiento. Entonces, pues prácticamente el enemigo, aunque quiera, pues no va a poder cambiar nada, ¿no? Porque todo ya está totalmente instituido como se debe, desde la doctrina hasta ciertos elementos morales, ¿no? Pues entonces, dentro de ese ámbito, él había dicho yo que es el primero que empieza a manejar cartas, ¿sí? A manejar las cartas a las comunidades cristianas. Entonces, es uno de los primeros que mete el saludo papal, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, en algunos de los escritos de los papas, a veces empiezan con salud y bendición apostólica. Saludo con gusto a los hermanos de tal y tal, ¿no? Él mete ese primer saludo, salud y bendición apostólica, ¿sí? Entonces, cosa que le da obviamente una amplitud a su autoridad papal, ¿sí? Entonces, poco a poco, pues ya los demás papas irán adaptando dentro de sus escritos el tipo de saludo y terminar con la bendición, ¿sí? Al final de sus escritos. Ya después iremos viendo lo que implica o los, pues sí, lo que implica y la atención que se le dio pues a la doctrina desde estos años, ¿no? Bien, eso en referencia al papado, ¿sí? Ya hablando del final de sus días, ¿sí? De San Cleto, podemos decir que desconocemos la manera en cómo murió, pero sí nos queda claro que fue por martirio, ¿sí? Fue por el medio del martirio, no sabemos en qué zona, no sabemos en qué lugar, ¿sí? Pero la historia, ¿sí? Dentro de lo que se dice, trata de ver o trata de mencionar y ubicar que es en los jardines vaticanos, ¿sí? Obviamente dentro de la zona donde ahorita se encuentra la Basílica de San Pedro.
ahí ha querido mencionar la historia que se encuentra el lugar donde cayó martirizado, ¿sí? Entonces, Anacleto se ha querido ver el año de su muerte cerca del año 90, ¿sí? Cerca de ese año. Entonces, prácticamente yo creo que los restos de estos primeros papas, Pedro, Lino, Cleto, Clemente, ¿sí? Y los otros posteriores, los otros 3 o 4, pues es un poquito más complicado haberlos reconocido o haberlos identificado. Sabemos bien que el estudio histórico y los análisis, pues hasta los últimos años, pues han dado frutos completamente amplios, pero nos queda claro que ahí están, ahí se encuentran, y obviamente la iglesia pues les reditúa su respeto, su honorabilidad, y obviamente reconoce también su fama de santidad. Pues bueno, esto que hemos comentado pues es referencia al Papa San Anacleto o Cleto, ¿sí? Si ustedes lo ven por ahí en el calendario o lo leen por ahí en redes, Anacleto y Cleto es el mismo, ¿sí? Solamente por la abreviación del nombre. Pues bien, esto que hemos comentado, ojalá nuestra propia cultura personal nos ayude a profundizar nuestra fe y nos ayude sobre todo pues a amar más a nuestra amada iglesia. Un gusto saludarlos, un gusto estar con ustedes. Nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias. Palabras, la esperanza que buscamos tantas almas. Pescador, tú serás el viento nuevo. Con la Biblia en la mano, con Sabino Mejía y Manuel Díaz, todos los lunes a las 8 de la noche. El Confesionario, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Hablemos de vida con Everardo Aguilar y Alma Maitorena, todos los miércoles a las 6 de la tarde. Pescador de Hombres, todos los jueves a las 6 de la tarde con Adán Mata Manzano. Los fieles laicos, discípulos misioneros, con Juan Carlos Rocha y Arturo Barrón, todos los jueves a las 8 de la noche. Mujeres de Fe, todos los lunes a las 5 de la tarde, con Dalis María Aguayo. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. La Sagrada Familia, modelo para nuestra familia, con Ángel Naranjillo y Mónica Mendoza, todos los lunes a las 7 de la tarde. De laico a laico, compartiendo la fe católica.